The Climate Action Reserve is the most experienced and trusted offset registry to serve the carbon markets. As more organizations look to combat climate change and support environmental projects with true integrity, they turn to the reserve to foster real solutions and reductions in greenhouse gas emissions. We are excited to kick off the second series of Carbon Connection and feature external partners with insights and expertise in particular climate sectors and topics across the carbon market. I am your host, Lauren Napuk, and thank you for joining us. Hola, mi nombre es Miguel López Delgado. Bienvenidos a otro episodio de Carbon Connection, organizado por la Reserva de Acción Climática o Climate Action Reserve. En el día de hoy vamos a hablar sobre la permanencia, la gran defensora del secuestro a largo plazo. Dado que el CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante largos periodos de tiempo, la compensación de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero debe ser efectivamente permanente. En este episodio definiremos la permanencia de las compensaciones, revisaremos cómo se mide y compartiremos cómo la Reserva garantiza la permanencia de nuestros proyectos de carbono a través de varios mecanismos clave. Los programas de compensación de carbono deben dar prioridad a la permanencia real en relación con la calidad de la compensación. La reducción o el secuestro de las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser permanentes para tener valor para el medio ambiente y a su vez en los mercados de carbono y obtener créditos de compensación. Esto significa que las reducciones de gases de efecto invernadero o el secuestro de carbono deben aportar beneficios duraderos al medio ambiente. Para representar una compensación de alta calidad, la reducción o secuestro de gases de efecto invernadero debe permanecer vigente durante al menos 100 años o tener un efecto equivalente a mantener el dióxido de carbono fuera de la atmósfera durante 100 años. Los distintos tipos de gases de efecto invernadero tienen diferentes capacidades de absorción de calor y permanecen en la atmósfera durante distintos periodos de tiempo. El potencial de calentamiento global, PCG, mide la capacidad de absorción de calor de los gases de efecto invernadero en comparación con el dióxido de carbono. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, calcula los PCGs con propósito del inventario de gases de efecto invernadero en varios periodos de tiempo o plazos, y la mayoría de las aplicaciones de las políticas utilizan un plazo de 100 años. Los proyectos de reducción que destruyen el metano o el óxido nitroso se consideran permanentes. Una vez destruido, el gas de efecto invernadero deja de existir y se eliminan sus efectos sobre el clima. En los proyectos de reducción, las tecnologías deben ser instaladas y operadas para recolectar y destruir los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los sistemas de recogida y combustión de metano en rellenos sanitarios consisten en pozos, tuberías, sopladores, tapas y otras tecnologías que recogen el gas de relleno sanitario y lo envían a una tecnología de destrucción como antorchas, turbinas, motores alternativos, pilas de combustible, calderas, calentadores u hornos que destruyen permanentemente el metano capturado. Los proyectos basados en el secuestro que almacenan carbono durante al menos 100 años se consideran permanentes, o en los casos en los que es probable que se consigan menos de 100 años, la acreditación se ajusta para reflejar el impacto equivalente a 100 años. Los proyectos de secuestro basados en la naturaleza, como los proyectos forestales de compensación, implican la plantación o gestión de árboles para aumentar la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera y el almacenamiento de carbono en su biomasa. Los proyectos de enriquecimiento del suelo aumentan el carbono del suelo a través de la agricultura regenerativa y de las actividades de gestión de la tierra, como la no labranza o la labranza reducida, la rotación de cultivos, etc. Los proyectos de secuestro basados en la naturaleza se enfrentan a la posibilidad de que el carbono almacenado vuelva a la atmósfera, lo que suele denominarse como reversión. Las reversiones inevitables son el resultado de agentes naturales incontrolables como el fuego, los insectos, los brotes de enfermedades y el viento. Las reversiones evitables son el resultado de actividades
humanas intencionadas como la conversión del suelo, la sobreexplotación o la negligencia. Para garantizar la permanencia durante 100 años de los proyectos de secuestro basados en la naturaleza, la Reserva utiliza varios mecanismos como exigir a los proyectos que monitoreen y verifiquen los acervos de carbono in situ durante 100 años tras la emisión de la compensación, manteniendo las actividades de monitoreo y verificación hasta el año 199 si se emiten toneladas de la Reserva Climática, CRTs, a un proyecto forestal en el año 99 tras su fecha de inicio. Exigir a todos los propietarios de los proyectos que firmen un contrato conocido como Acuerdo de Implementación del Proyecto PIA con la Reserva, que obliga a los propietarios de los proyectos a someterse al monitoreo, reporte y verificación MRV y a retirar créditos de la Reserva Climática, toneladas de la Reserva Climática, para compensar las reversiones evitables de las reducciones y remociones de gases de efecto invernadero. Exigir contribuciones a un fondo de aseguramiento para proporcionar un seguro programático contra las reversiones de las reducciones y remociones de gases de efecto invernadero debidas a causas inevitables. La contabilización tonelada a año para cualquier proyecto de compensación basado en la naturaleza que utilice un requisito de permanencia inferior a 100 años. La contabilización tonelada a año concede esencialmente una parte prorrateada de crédito de carbono por cada año sucesivo que el carbono permanece secuestrado. Por cada año de secuestro exitoso de carbono, el proyecto recibirá una centésima parte del valor medioambiental. El enfoque de la contabilización tonelada a año utilizado por la Reserva supone que, por cada año que una tonelada permanece secuestrada, se consigue una centésima parte del beneficio climático de 100 años, y los créditos se conceden a razón de un 1% por tonelada y año durante el periodo de acreditación. Al colaborar con la Reserva, usted garantiza la permanencia de los proyectos de reducción y secuestro de gases de efecto invernadero.